Regresamos con la hora de la gente, día de amigos, de compañeros. Y cuando empezamos dijimos que íbamos a hablar con un conocedor de la ciudad de Buenos Aires, con un amigo. ¿Cómo estás, Alfredo Brandón? ¿Cómo andás? Dale. ¿Cómo estás, Oscar? Tanto tiempo. Bien, Alfredo, queriendo conversar con gente que conozca la ciudad de Buenos Aires, que la vemos tan mal en este momento, y con compañeros que tengan pensamiento propio en referencia a este desastre que estamos viviendo, ¿no? Bueno, diríamos que tenemos dos lecturas, una correspondiente a la ciudad autónoma de Buenos Aires y otra, bueno, a lo que tiene que ver con este estrago que está cometiendo este gobierno, que sin ninguna duda este gobierno nacional es el peor gobierno de la historia, ¿no? En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, hay mucho por decir, no alcanzarían 3 o 4 programas para describir lo mal que está nuestra querida Buenos Aires. Y aquella famosa frase que decía: la reina se viene con todo. Sí. A la reina le han quitado la corona, la han dejado desnuda y no la han bañado, ni siquiera le han retirado la basura de la puerta de casa. Con esto quiero decir dos cosas: la reina ya no gestiona, la reina no tiene lamentablemente la calidad de conducción dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, y como punto fundamental tiene dos graves problemas: la inseguridad, que parece que Waldo Wolf cobra por detenido que se le escapa de las comisarías, y en segundo lugar tiene un gran problema con la administración de los residuos. Digo administración para no ser agresivo y no ofender a nadie en particular, pero creo que la ciudad de Buenos Aires está en las peores manos de los últimos 30, 35 años que yo recuerde. Puede ser otra cantidad de años. Si es así, acepto que me rectifiquen o ratifiquen, pero la realidad es que la ciudad está en un grave estado. Lamentablemente está en un grave estado. Para que te va a saludar otro amigo que tenemos acá, que te quiere saludar, porque si no se nos va a ir la señal. Dale. Alfredo, Marcelo Orlando te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla? Marcelo Orlando te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, gracias. Te estaba escuchando, Alfredo, y tranquilo, no estás exagerando bajo ningún aspecto, al contrario, estás siendo bastante benevolente. Se ve a la vista, es un desastre, fundamentalmente el tema del desorden, no solo de tránsito, sino con el tema de la gestión de residuos. Pero quería hacer un comentario que también es muy notorio. Se puede ver en gestiones anteriores, la aplicación a la gestión y a la administración de la ciudad, y contrastar con este momento, que como bien dijiste es lo peor que se ha visto en los últimos por lo menos 30, 35 años, inclusive con la gestión anterior, que con Larreta también había concesiones de servicios, había una administración, pero absolutamente nadie podía negar que Larreta era verdaderamente un caminante, gestionaba la ciudad como corresponde y laburaba la ciudad. Hoy tenemos una administración en la ciudad que solamente tiene negocios, de gestión cero, como decías antes, de tema de seguridad, tema de residuos cero, o sea, de atención a la administración nada, y de negocios muchos con familiares, con amigos. De la ciudad de Buenos Aires se ocupa de atender sus kioscos, que no son propiamente de golosinas. Ha descuidado absolutamente a los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cuanto a las gestiones anteriores, creo que la mejor gestión desde siempre fue la de Larreta. La anterior, y cuando Macri era jefe de gobierno, el que en realidad gestionaba era Horacio Rodríguez Larreta. Lo digo desde un lugar como peronista y como hombre que ha sido opositor al PRO, Juntos por el Cambio y todas las denominaciones que se han dado a través de este tiempo. Estamos totalmente de acuerdo en la calificación que haces. Yo sé que sos un conocedor de la ciudad
y por eso queremos hablar con vos, porque este Jorge Macri se trajo todo lo malo de Vicente López. Yo creo que el japonés García debe estar revolcándose entre sus cenizas y ve que en algún momento tuvo un intendente, Vicente López, como Jorge Macri. Mirá vos, sí, la verdad que sí. Contame, Alfredito, ¿cuál es la lectura que tenés de este desastre del cual somos culpables nosotros, ¿no? El peronismo tiene mucha culpa en este momento. Peronismo, el cristianismo. Nosotros tenemos una gran tenemos dos responsabilidades. Una por la que transitamos y otra por la que debemos cumplir, por la que le debemos a nuestra gente, los peronistas. Los peronistas estamos en deuda con nuestra gente. No hemos podido ordenarnos ni organizarnos y terminar con este flagelo del entrismo del kirchnerato a través de lo que fue la tristemente célebre transversalidad que Néstor Kirchner lanza en Rosario a partir del 2003. Más allá de lo que muchos hablan de la década ganada, yo lo único que puedo ver reflejado es que esto es una década perdida. Puede haber ido bien un poco en el tema de la economía, pero en el tema político, que es un tema central que conduce la economía, esto ha sido realmente diríamos, un estado apocalíptico que vive el peronismo en este momento. Creo, sin ninguna duda, que nos cuesta mucho ponernos de pie. Los egos se han fagocitado a las ideas. Creo que son todos directores de orquesta, pero el problema es que no pueden conducir ni siquiera una entrada de saxo o un toque de violín. Lamentablemente esta es la realidad. Vemos el aquelarre que es el PJ de la capital, donde están haciendo lo mismo Recalde y Abal Medina, pensando que se pelean cuando en realidad van a terminar juntos, integrando Abal Medina una lista con el radical alfonsinista socialdemócrata Santoro, cosa que los peronistas tenemos que tener muy en claro. Esto nosotros tenemos que ser conscientes de este tipo de cuestiones. Eso en cuanto al peronismo y a la capital aquí en Cava, y en cuanto al gobierno nacional, yo digo que es el peor gobierno de la historia, porque nadie toma en cuenta que este gobierno nos devaluó un 120% en el mes de diciembre. Tuvimos una caída salarial más allá del 50%. Nos pisó las paritarias, nos pisa las jubilaciones. Tuvimos una pérdida de empleo de más de 179.000 puestos de trabajo. La logística aumentó un 263%. Las prepagas un 189%. Los servicios, de los cuales dependemos al día de hoy, 510%. El transporte público aumentó un 622%. El monotributo, es lo que dicen que no aumentan los impuestos, ha aumentado en una banda del 237 al 510%. Y le puedo hacer la cuenta a cualquiera, desde el mes de diciembre con el primer 110% que aumentaron el monotributo hasta las últimas recategorizaciones. El combustible ha aumentado más del 165%. O sea que digamos que este es el peor gobierno de la historia. Se quedan con la plata y vaya a saber dónde está. No sabemos dónde está la plata, no sabemos dónde está el oro, dónde se lo llevaron, y lo que sí sabemos es que tenemos una banda de delincuentes que ya ha pasado por el gobierno y que muchos carecen de memoria. Hablo de Caputo, hablo de Sturzenegger, hablo de toda esa caterva de delincuentes que ha asaltado Balcarce 50. Si esto no es el peor gobierno de la historia, ¿dónde está? Porque no vemos obra pública, no vemos empleo, solo vemos despidos. Entonces, nuestros dirigentes también, ¿qué posición tienen? Yo me pregunto. ¿Cómo pueden rebatir y sentarse a discutir con este gobierno que ha sido el flagelo no solamente de la clase trabajadora, clase baja, pobres,
llevándolos a la indigencia, sino que también ha atacado la clase media en su fase medular, que son sus ingresos y su traslado. Sus hijos, sus colegios, la educación, la salud, estamos realmente detonados. Y encima ahora el presidente es un promotor, es un juglar de las criptomonedas que no hacen más que representar una gran estafa, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. No me vengan a hablar a mí de liderazgos. Yo conocí un líder que realmente era líder y que hacía lo que decía y que decía lo que hacía, sin perjudicar al pueblo, sin perjudicar los intereses de la nación y fundamentalmente teniendo un crecimiento que no se conoce en la historia del país. Esto es irrebatible, Oscar. Alfredo, lamentablemente nos toca esta situación y los peronistas parecemos un sentimiento escuálido en este momento. Totalmente de acuerdo. Quiero comprometerte en el aire para que yo voy a ir a tomar un café con vos, quiero que hagamos una charla al aire sobre este tema que acabas de tocar junto con, si está disponible, Carlos Villagra, y pasarlo acá en la radio directamente con 2 horas exclusivamente para ustedes. Te voy a comprometer para que nos juntemos la semana y lo armemos. Es realmente interesante y necesario que los peronistas de la capital volvamos a planificar, a pensar, a trabajar en conjunto. La nación, nuestros hermanos lo están necesitando. Te mando un abrazo enorme, Alfredo, y te agradezco tu tiempo. Por nada, el agradecido soy yo, y Dios quiera que tengamos en algún momento los dirigentes que nos merecemos y menos candidatos. No hay dirigentes, no hay conducciones, pero hay muchos candidatos, y eso nos hace muy mal. Abrazo. Otro para vos.